Muy buenos días, mi nombre es Alejandra Sosa, estudiante del ESAD, cuarto semestre, y el tema que vamos a debatir hoy es la macroeconomía. ¿Qué quiere decir para mí la macroeconomía? Bueno, para mí la macroeconomía es una rama de la economía en la cual estudia unos comportamientos variables económicos a nivel agregado, en el cual es decir que a nivel de un país, como puede decir región, puede ser o el mundo de un conjunto, el mundo de un, o el mundo de un, en su conjunto, ¿no? En el cual se centra como de analizar fenómenos económicos a gran escala, como el crecimiento económico del empleo, la inflación, el tipo de cambio, entre otros, claro está, entre otros aspectos. También la macroeconomía, también podemos decir que se enfoca o estudia y analiza la economía en su conjunto. Busca, claro está, que buscando comprender y cómo explicar cómo se relacionan y se afectan entre sí los distintos componentes de la economía a nivel global, con el objetivo de formular muchas políticas económicas que promueven como la sostenibilidad, la estabilidad y el bienestar de la sociedad. Eso nos quiere decir la macroeconomía. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía es una rama de la economía que estudia el funcionamiento de la economía a gran escala. Por ejemplo, estudia aspectos como el crecimiento económico de los países, la inflación, el comercio internacional o el empleo. Es todo lo contrario a la microeconomía, la cual estudia el comportamiento y las decisiones de los individuos y las empresas. ¿Para qué sirve la macroeconomía? La economía se mueve en ciclos económicos. Todos los países quieren conseguir crecimiento y estabilidad económica. Y la macroeconomía sirve para conocer cuál es el estado de la economía en cada momento y así poder tomar medidas adecuadas para lograr los objetivos económicos de un país o una región. Los objetivos principales son la estabilidad, el precio, el crecimiento económico, el empleo y el comercio exterior. Y para ello la política económica es la herramienta utilizada para conseguirlos. La macroeconomía estudia aspectos como la inflación, el aumento o disminución del empleo, el crecimiento económico o las relaciones comerciales. Para ello utiliza indicadores como el Producto Interior Bruto, o sea, el IPC, la tasa del desempleo o la balanza de pagos. Bueno, algunas de las principales áreas de estudio de la macroeconomía son el crecimiento económico. Estudia los factores que determinan el crecimiento de la producción, el ingreso nacional a largo plazo, como la acumulación capital, el progreso tecnológico y el crecimiento de la fuerza laboral. Las fluctuaciones económicas. Analiza los ciclos económicos, las causas de las recesiones y las expansiones, así como las políticas para estabilizar la economía. El desempleo. Examina causas y consecuencias del desempleo, así como políticas para reducirlo. La inflación. Estudia las causas de la inflación, sus efectos en la economía, la política para controlarla. Políticas fiscales y monetarias evalúan el impacto de las políticas gubernamentales como los impuestos, el gasto público y las tasas de interés en la economía. El comercio internacional analiza patrones de comercio entre países, los tipos de cambio, los déficits comerciales y los efectos de la globalización. Buen día, mi nombre es David Sepúlveda y voy a hablarles de los ciclos económicos. El ciclo económico se refiere a las fluctuaciones recurrentes de la actividad económica de un país a lo largo del tiempo. Se caracteriza por periodos de expansión, contracción y recuperación que conforman las fases del ciclo. El ciclo económico es parte natural del funcionamiento de cualquier economía y está influenciado por variedad de factores, como la demanda agregada, la política monetaria y fiscal, las condiciones del mercado laboral y la situación internacional. Comprender el ciclo económico es importante para los gobiernos, las empresas y los individuos, ya que les permite anticipar y adaptarse a las diferentes fases y tomar decisiones informadas en función de las condiciones económicas imperantes.
En economía se denominan ciclos económicos, ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas de las actividades económicas a las oscilaciones recurrentes de la economía en las que una fase de expansión va seguida de otra contracción, seguida a su vez de otra expansión y así sucesivamente. La contracción genera como resultado una crisis económica que afecta en forma negativa la economía de millones de personas. Para Wesley Mitchell, los ciclos económicos son fenómenos específicos de las economías basadas en el dinero y las actividades comerciales, en las que la actividad económica está organizada mediante empresas que buscan maximizar sus beneficios. Todo lo que afecta a la economía, desde las lluvias hasta la política, ejercen una influencia afectando al factor básico. Como los ciclos económicos son irregulares, como las demás fluctuaciones cíclicas, son oleadas recurrentes de expansión y contracción, que no tienen un lapso fijo. Se distinguen de las fluctuaciones estacionales por la naturaleza de su ritmo. Las estacionales, por ejemplo, las estaciones del año, tienen un ritmo fijo o regular. En cambio, las fluctuaciones cíclicas tienen un ritmo variable o irregular, aunque un modelo fácil de reconocer. Aun cuando los ciclos no se desenvuelven en periodos fijos de tiempo ni en secuencias regulares en sucesos, pueden ser medidos tal y como lo han demostrado las investigaciones. Pueden estudiarse mediante los métodos de estadística y econometría, que proporcionan recursos para diferenciar las estaciones de los ciclos y para descartar una serie cronológica de las tendencias a largo plazo y aislar las funciones cíclicas. Y además permiten diferenciar las variables que influyen o determinan el ciclo y aquellas independientes a él. Aunque los estudios a largo plazo pueden encontrar la duración promedio de determinada fluctuación cíclica, es imposible predecir la duración de cada ciclo, la cual no puede deducirse del promedio ni de la duración del ciclo anterior ni de la de algún grupo de ciclos precedentes. En cambio, es posible investigar y determinar la compleja interrelación de componentes necesarios y aleatorios que caracterizan las fluctuaciones cíclicas de la vida económica. Hola, mi nombre es Juan Daniel Ortega Gamboa. Soy estudiante de la CETA Cúcuta, Territorial Norte de Santander Arauca, de la Escuela Superior de Administración Pública, matriculado en el módulo de Economía de lo Público 2, modalidad virtual, impartida por el docente Carlos Alberto Jaramillo Echeverri. Continuando con la propuesta de la actividad y en relación a los compañeros con sus temas expuestos, voy a tratar sobre el tema de las fases del ciclo económico. El ciclo económico, como bien decía mi compañero anteriormente, es como el patrón que se repite en la economía y que incluye pues periodos de crecimiento y periodos de declive o unos periodos de crecimiento, por decirlo así. Ya más específicamente miraremos qué fases son las que atraviesa el ciclo económico. En palabras más técnicas o en palabras propias de la materia, ocurren unas fluctuaciones en la economía a lo largo de estos ciclos. El ciclo económico comprende de unas fases que son la recesión, la depresión, la expansión y el auge, respondiendo al comportamiento de que cuando la economía está en recesión, van a ocurrir ciertos factores. Cuando está en depresión se agrava un poco más esos factores, pero luego viene un proceso de expansión donde va a mejorar un poco el ciclo económico hasta que alcance un punto máximo, un punto óptimo en el que la economía prospera. Cuando hablamos de recesión, se caracteriza una caída del crecimiento económico en la producción de un país, es decir, toda su economía empieza a reducirse, la generación de riqueza, empieza a haber más desempleo, o sea, el desempleo empieza a disminuir. Ya vamos a ver que es una de las variables que incluye el ciclo económico a través de esta fase de recesión. La subutilización de los bienes del capital, como son la maquinaria y la infraestructura, empiezan las empresas a producir por debajo de su capacidad instalada. Y cuando esto ocurre por factores que pueden ser nacionales o también por factores internacionales, la economía entra en una recesión. Podemos ver un ejemplo de esto cuando ocurrió la pandemia,
la pandemia por el COVID-19, en el que no solo Colombia, sino muchos países alrededor del mundo entraron en una recesión y posterior a ello en una depresión económica. La segunda fase del ciclo económico corresponde a la depresión. Esta depresión económica es un tránsito entre la recesión y la expansión. Aquí los problemas que se veían en la recesión empiezan a ser más graves o empiezan a incrementar estos problemas. El desempleo alcanza niveles más altos y la capacidad instalada con la que las empresas trabajaban se encuentra con que ya la demanda de bienes y servicios ha disminuido. Es decir, ya la gente ya no consume estos bienes y servicios y por tanto lo que producen las empresas empieza a disminuir esa demanda. Ya alcanzándose la depresión, los países se enfrentan problemas más graves y deben buscar soluciones o alternativas a través de diferentes estrategias para que empiece a salirse de esa depresión. Algunas de las estrategias utilizadas para que los países salgan de estos ciclos de recesión y depresión son manejar bien o manejar eficientemente la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria comprende todo aquello que va dirigido a controlar la liquidez, las tasas de interés manejarlas y cumplir con algún objetivo de alcanzar un equilibrio. Esta política monetaria, este diseño, esta implementación de esta política es normalmente realizada por el Banco Central de cada país o de cada nación. En Colombia, correspondiente al Banco de la República y consagrado en el artículo 371 de la Constitución Política. En cuanto a la política fiscal, corresponde a los ajustes que se dan a través del presupuesto nacional, a través de los presupuestos departamentales, cuando se recogen los impuestos para una gestión eficiente de los recursos del Estado. La tercera fase que corresponde al ciclo económico es la expansión. En la expansión empieza a mejorar un poco los problemas que se veían en la recesión y en la depresión. Es un escenario económico donde la producción, el ingreso y el gasto, que son estos tres factores con los que se mide el ciclo económico, empiezan a tener un crecimiento, empiezan a mejorar, es decir, se empiezan a presentar variaciones positivas de estos factores. En la expansión aumenta el empleo, las empresas empiezan a producir a unos niveles cercanos a su capacidad instalada y también empieza a haber una mejor circulación del dinero. La cuarta fase del ciclo económico corresponde al auge o a la cima del ciclo económico y es el punto más alto del ciclo económico, un punto de inflexión en el sentido de que ya se ha alcanzado una expansión máxima y la economía entra en un mejor escenario. Las empresas producen a su máxima capacidad, hay muy pocos niveles de desempleo, es decir, hay buena capacidad de demanda también. Ya lo que se veía que las personas no demandaban los bienes y servicios, ahora hay mucha demanda de bienes y servicios, pero esto también inicia o permite que se inicie un proceso de inflación, lo que haría que del auge se pase nuevamente a la expansión, entonces incurriendo en el ciclo económico de recesión, depresión, expansión y el auge y nuevamente recesión, depresión. En la fase de recesión y expansión se incluyen unas variables que se comportan de acuerdo al momento del ciclo económico. Estas variables son las procíclicas y las variables anticíclicas. Para el caso de las variables procíclicas se comportan en la misma dirección del ciclo económico, es decir, si hay expansión, estas variables incrementan. Si hay recesión del ciclo económico, si estamos en recesión, estas variables disminuyen. Y en el caso de las variables anticíclicas se comportan, por decirlo de una manera indirecta, de una manera que si el ciclo económico aumenta, si estamos en expansión, estas variables se reducen, y si estamos en recesión, estas variables se incrementan. Mientras que una es directamente proporcional, las procíclicas, las anticíclicas son inversamente proporcional. Por ejemplo, en la recesión, la producción es una variable procíclica porque puede disminuir cuando hay recesión la producción o puede aumentar cuando hay expansión. Asimismo, los ingresos se comportan como una variable procíclica porque en recesión van a bajar los ingresos
y en expansión van a aumentar los ingresos. Por su parte, un ejemplo de variable anticíclica sería el desempleo, ya que en expansión hay niveles de desempleo bajos porque la economía está creciendo, está a buen ritmo y los niveles de desempleo van a bajar. En cambio, en recesión, cuando la economía está un poco en declive, entonces los niveles de desempleo van a aumentar. Eso es un ejemplo de variable anticíclica. Y esto sería, grosso modo, las fases de ciclo económico: recesión, depresión, expansión y auge. Muchas gracias.